12:19 de la tarde, estamos de regreso en RPP Noticias, esa transmisión especial, cobertura especial con el extraditado expresidente Alejandro Toledo ya en suelo peruano y con una inminente juramentación de nuevos ministros, Diego Pajares Errada desde Lima, Jorge Turpo desde Arequipa. Jorge, ha llegado el expresidente Alejandro Toledo a Lima, pero no ha llegado acompañado de la ex primera dama Elian Karp, ¿no? Y muchos se estarán preguntando cuál es el proceso que le seguirá a la ex primera dama, cuál es su situación legal. Vamos a conversar al respecto con un abogado penalista, con Carlos Caro, a quien ya tenemos en línea. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, la pregunta es directa, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cuál es la situación de Elian Karp? ¿Es un síntoma que no haya llegado a Lima junto con el expresidente Alejandro Toledo? Efectivamente, ¿no? Hay que recordar de que ella sí tiene un proceso penal conjuntamente con Toledo, pero por un caso distinto al que ha sido objeto de extradición el día de hoy respecto a Toledo. Toledo está procesado por el caso Odebrecht, por la recepción u ofrecimiento de estos 35 millones de dólares por el caso de la Interoceánica, pero luego el tratamiento del dinero implica un caso de lavado de activos, que es el caso de Ecoteva, donde se procesa el hecho de haber recibido dinero desde las cuentas de Maiman a la empresa Ecoteva para la compra de un inmueble, para la compra de esta oficina que se conoció en el año 2013. Entonces, en ese proceso están imputados y acusados ya en etapa de acusación fiscal tanto Toledo como Elian Karp, y hay por ese caso un proceso de extradición que ya está en manos de los Estados Unidos. En el caso de Toledo podría implicar una ampliación de extradición y en el caso de Elian Karp la primera extradición si es que esta prospera en su momento. Es decir, estamos hablando de una nueva extradición, esta vez contra Elian Karp, que estaría en proceso. Exactamente, ya hay una extradición aprobada por el gobierno peruano y el Poder Judicial peruano, que ya ha sido trasladada a los Estados Unidos por el caso de Ecoteva, y que involucra tanto a Toledo como a Elian Karp. Toledo está en Perú extraditado, pero por el caso Odebrecht, la coima, Entiendo, sí. Pero por este caso de Ecoteva está en trámite de una ampliación de extradición. Y para Elian Karp sería la primera petición de extradición, la del caso Ecoteva, que está también en manos del gobierno americano. Bien, estamos conversando con el abogado penalista Carlos Caro. El Ministerio Público, señor Caro, y disculpe un momento la interrupción porque hay una información en el último momento. El Ministerio Público da cuenta a través de sus redes sociales que ahora el personal médico del Instituto de Medicina Legal viene realizando el reconocimiento médico legal al expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, en la sede de la Dirección de Aviación Policial ubicado en el Callao. Continúa entonces el reconocimiento médico legal al expresidente de la República, Alejandro Toledo. Abogado Carlos Caro, ¿cuál habría sido la participación de la esposa del expresidente Alejandro Toledo en el caso Ecoteva? ¿Nos podría recordar? Exactamente, la imputación que hay contra la señora Elian Karp tiene que ver con el hecho de haber usado o instrumentalizado a la señora Eva Fernberg, a su mamá, con la finalidad de que aparezca, no sea la pantalla, la fachada de este dinero mal habido que ha sido lavado a través de esta empresa Ecoteva por parte del señor Toledo y en su momento el señor Maiman, cuando estaba vivo. Él ya murió, pero se cogió la colaboración eficaz y entregó toda esa información. Entonces, en el caso de Elian Karp, es por esta instrumentalización tanto de la madre como su propia intervención directa en estas operaciones de lavado de dinero. Y abogado Caro, el tema de Ecoteva, y ahora con Toledo, con el expresidente Toledo en el Perú, va a continuar, digamos, podría presentar un proceso paralelo, es un agravante más. ¿Cuál es la situación en ese aspecto por ese proceso con el expresidente? Sí, es un proceso paralelo. En el caso de Odebrecht, como sabemos, también está en etapa de control de acusación. Ambos casos están en etapa de control de acusación, así que ahora con Toledo en territorio peruano va a haber una suerte de aceleración de ambos procesos porque Toledo, recordemos, tiene una prisión preventiva de 18 meses por el caso Interoceánica y se espera de que en ese periodo de tiempo pueda ser juzgado
por estos procesos, por lo menos por el proceso del caso Interoceánica, porque el otro, como mencionaba, tiene todavía pendiente una ampliación de extradición. Entendemos entonces, abogado, que pues si Elian Karp hubiese venido con Alejandro Toledo, inmediatamente hubiera sido presa. Sí, por lo menos se le hubiera impuesto, digamos, un arraigo para que no salga al Perú, para que pueda, digamos, enfrentar la acción de la justicia, dado que su caso ya está con una acusación fiscal. ¿Y por qué se demora el proceso de extradición contra la ex primera dama? Recordemos que Toledo en particular ha desplegado en un caso como este una defensa dilatoria, una defensa, digamos, con la finalidad de evitar la entrega de su persona a las autoridades peruanas a través de la extradición. Entonces es altamente probable que en el otro proceso, que todavía no ha recibido la atención de la prensa, de la opinión pública con la misma severidad o detalle, ¿no? Este primer caso, en ese proceso es probable de que esté haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Dilatar, tratar de, digamos, realizar acciones, nulidades, mociones como la que ha estado haciendo en el otro primer caso, con la finalidad de retrasar todo. Claro, porque recordemos que en el caso de la extradición de Alejandro Toledo, estamos hablando de un pedido que tiene años, lo recordábamos hace algunos minutos aquí en RPP Noticias, ¿no? Desde el 2017, 2018, que empezó el pedido y hay todo un proceso que sigue. ¿Demoraría lo mismo en este caso, abogado? Sí, seguramente lo mismo, pero digamos con una variante, ¿no? El hecho de que Toledo ya no esté en los Estados Unidos, claro, va a implicar de que ya no existan seguramente todas estas evasivas o dilaciones que se han seguido en el primer caso, ¿no? Lo mismo pasó, recordemos, en el caso Fujimori, ¿no? La primera extradición tardó años, porque primero se fue a Japón, luego se fue a Chile, claro, pero ya luego, digamos, todas las ampliaciones de extradición siguieron una ruta mucho más rápida, dado que ya no había defensa prácticamente del mandatario peruano en Chile. En este caso es probable que la defensa de Toledo sea de baja intensidad, dado que él ya se encuentra en el Perú. Es decir, con Alejandro Toledo en el Perú, ¿es posible que el proceso de extradición de Elian Karp se acelere? Sí, exactamente, siendo él el personaje principal y el que ha estado básicamente con estas dilaciones y estrategia, digamos, de ampliaciones de plazo y nulidades, es probable de que ahora la segunda extradición camine con mayor velocidad, porque no está preso, Toledo ya está preso en Perú, no está preso en los Estados Unidos, y Elian Karp, digamos, ya está con esta petición en trámite. Y rapidísimo, solamente para recordarle a nuestros oyentes, ¿a cuánto tiempo de prisión después de todo este proceso se enfrentan tanto Alejandro Toledo por Elian Karp como Elian Karp por estos delitos de los que se les acusa? Claro, en el caso de la Interoceánica, Toledo tiene una acusación por más de 22 años, y en el caso de Coteva, tanto Toledo como Elian Karp tienen una acusación por más de 16 años. Entonces, ambos están enfrentando penas elevadas por el caso de lavado de activos. Muy bien, doctor Carlos Caro, muchas gracias por aclararnos el panorama, poder entender mejor estos procesos e investigaciones que involucran al expresidente Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp. Muy buenos días, muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Sí. Carlos Caro, abogado penalista, ha estado con nosotros en esta cobertura extraordinaria que hace RPP con la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Y sería cuestión de tiempo que también sea extraditada al Perú Elian Karp, la ex primera dama, que tuvo tanto protagonismo, Diego, recordarás, en el gobierno de Alejandro Toledo. Sí, mucho protagonismo, son las 12:28. No te despegues de la programación de RPP Noticias. Estamos en radio, en televisión y a través de nuestra página web rpp.p para que te mantengas informado. Tenemos a nuestros reporteros desplegados en cada lugar y apenas tengamos noticias importantes, las vas a escuchar primero aquí en RPP. Es el momento, Jorge, de escuchar y actualizar los titulares de la media hora. No te despegues de la programación especial, esta cobertura especial de RPP Noticias. Ya regresamos.